¿Alguna vez has sentido en lo profundo de tu ser que a pesar de querer hacer el bien, hay momentos en los que ayudar puede convertirse en una trampa? La palabra nos instruye a ser generosos, a abrir los brazos al que sufre, a compartir lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Pero hay algo que debes saber: no todo aquel que extiende la mano lo hace con pureza de intención. No todos merecen lo que estás dispuesto a dar. Existen personas cuya cercanía no edifica, sino que desvía, bloquea e incluso contamina espiritualmente. Algunos vienen vestidos de necesidad, ocultando intenciones sombrías, corazones cerrados o espíritus dominantes. ¿Te has sentido drenado tras ofrecer ayuda? ¿Has notado que la paz se te escapa después de entregar tu corazón en servicio? Eso no ocurre al azar. Hoy voy a mostrarte una verdad que ha sido ignorada por muchos. Vas a conocer 7 tipos de personas que, según la Escritura, no deberían recibir tu ayuda, no porque les falte amor, sino porque no buscan redención, sino sacar provecho de tu compasión, de tu entrega, de tu fe sincera. Y cuando lleguemos al final, abriré tus ojos a una clase de persona, más una que tal vez esté mucho más cerca de ti de lo que imaginas, contaminando tu atmósfera espiritual sin que lo hayas notado. Antes de adentrarnos en esta revelación, quiero invitarte a declarar algo que trasciende el lenguaje. Profetiza sobre tu vida, escribiendo ahora mismo en los comentarios: Dios, dame discernimiento. No lo escribas como un simple gesto, decláralo como un pacto. Cada vez que alguien proclama esa frase, es como si se encendiera una luz en medio de la oscuridad para aquellos que están siendo utilizados, controlados y drenados sin entender por qué. Y si das me gusta a este mensaje, estarás ayudando a abrir los ojos de quienes aún caminan en la niebla del engaño espiritual. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Aquí serás instruido no solo para que tu fe se fortalezca, sino para que puedas identificar las trampas sutiles del adversario. Has sido guiado hasta aquí por una razón divina, para que aprendas a distinguir, a proteger tu alma y a decidir según la sabiduría celestial, no según impulsos emocionales. Porque aunque el enemigo se disfrace de ángel de luz, hoy, mediante la palabra viva, será expuesto. ¿Estás dispuesto a ver lo que no has visto hasta ahora? Entonces, abre tu alma, porque lo que vas a aprender podría ser la clave para recuperar tu paz, tu energía y esa comunión profunda con el Espíritu. Comencemos. El primer tipo de persona que no debería recibir tu ayuda es el necio. A veces el error más profundo es intentar salvar a quien no desea ser salvado. El amor genuino nos mueve a extender la mano. Pero ¿qué ocurre cuando esa mano es constantemente rechazada? La Escritura es clara en Proverbios 14:7. Aléjate de la presencia del necio, porque en él no hallarás palabras de sabiduría. Ahora bien, ¿qué es verdaderamente un necio? No se trata simplemente de alguien falto de razón. Es alguien cuyo corazón ha decidido cerrar la puerta al consejo divino, que desprecia la corrección y se aferra con obstinación a sus caminos equivocados. Estas personas no solo huyen de la sabiduría, desean arrastrar contigo su propio extravío, como una embarcación agujereada que se hunde. Su terquedad tiene el poder de hacerte naufragar con ellos. Te acercas con un corazón dispuesto, con palabras que fluyen desde la verdad de Dios, pero sus respuestas siempre son las mismas: quejas, justificaciones, excusas.
no hay escucha, no hay transformación, no hay arrepentimiento. Imagínate intentando hacer florecer un terreno seco y agrietado. No importa cuánta agua derrames, allí no germina nada. Así es el corazón del necio, una tierra endurecida donde la semilla celestial no puede echar raíz. Pero el peligro no se detiene allí. El necio en su rebeldía puede llegar a contaminar a quienes lo rodean. Por eso el sabio consejo de Proverbios no es intentar convencerlo, sino apartarse. No por dureza de corazón, sino por sabiduría espiritual. Porque un alma endurecida puede convertirse en una carga insoportable para quien busca hacer el bien. Y quizás te preguntes, ¿cómo distinguir si estás tratando con alguien así? Mira sus acciones. El necio no oye, no acepta corrección, persiste en su error y cuando su vida colapsa, culpa a todos menos a sí mismo. Tropieza una y otra vez en el mismo punto sin aprender nada del dolor que recoge. En esos casos, no solo es inútil ayudar, puede ser destructivo. Intentar rescatar a quien no quiere ser rescatado puede hacerte caer en el mismo abismo. Por eso la palabra no dice convence al necio, dice aléjate, porque a veces lo más sabio no es seguir insistiendo, sino retroceder y permitir que las consecuencias hablen con más fuerza que tus palabras. Ahora acompáñame a descubrir el segundo tipo de persona que no merece tu ayuda, el manipulador. Hay rostros que se acercan envueltos en dulzura, en promesas suaves de amor y lealtad. Y uno podría pensar en un primer instante que ahí hay seguridad, que ahí hay verdad. Pero ¿cuántas veces el corazón se equivoca cuando no se rinde a la guía del Espíritu Santo? La Escritura nos abre los ojos con una historia que no solo duele, sino que desnuda con claridad la estrategia de aquellos que utilizan las emociones como cadenas. En el relato de Sansón y Dalila, ella no busca su bien, no lo ama, aunque lo diga con palabras tan cuidadas. Lo que desea es atraparlo, robarle lo que Dios le ha dado. Y para lograrlo, se disfraza de cercanía, de intimidad, de necesidad. Lo mira y le pregunta, ¿cómo puedes decirme que me amas si tu corazón no está conmigo? Jueces 16:15. No era una petición desde el alma, era una trampa cubierta de lágrimas. Cada vez que decía, te amo, escondía una daga. Lo que ella necesitaba no era amor, sino información, y no para cuidarlo, sino para destruirlo. Así se mueven los que manipulan. Usan palabras como cebos, el amor como máscara y el dolor como palanca. Tejen culpas en el alma de quienes desean agradar y hacen que sus víctimas se sientan responsables por no acceder, por no entregarse por completo. Y cuando uno cede creyendo que así encontrará paz, lo que pierde es precisamente eso, la paz, y más. Dalila no se rindió en su primer intento. Volvió y volvió, lloró, reclamó, dijo que amaba. Insistió hasta que Sansón, agotado, se entregó. Y cuando lo hizo, no solo perdió su fuerza, perdió su destino, su propósito divino. Hay un mensaje urgente en esto. No todo lo que parece amor nace del amor. Hay voces que suenan tiernas, pero atan. Hay necesidades que no son más que disfraces de dominio. Si no aprendemos a ver con los ojos del Espíritu, podríamos perder mucho más que la energía, podríamos perder el camino que Dios trazó para nosotros. El Señor, en su fidelidad, nos advierte:
nos llama a la sabiduría, a no dejarnos encadenar por palabras que brillan pero que no arden con verdad. Porque quien ama de verdad no lanza culpas, no exige sacrificios que nos alejan de la paz que Él nos ha dado, y quien necesita ayuda de verdad no manipula ni exige más allá de lo que el Espíritu aprueba. Y entonces hay otro rostro que debemos discernir, el del engañador, el que llega con atuendo perfecto, sonrisa amable, palabras llenas de miel, pero cuyas intenciones son un eco de la serpiente en el jardín. No todo el que parece bueno lo es. El libro de los Hechos nos lo muestra sin adornos. La comunidad de creyentes en aquellos días vivía una unidad tan preciosa, tan santa, que compartían todo. Nadie pasaba necesidad. Todos daban con generosidad, vendiendo propiedades para sostener al cuerpo de Cristo. Pero Ananías y Zafira decidieron fingir. Vendieron una propiedad y entregaron solo una parte, diciendo que era el total. Querían ser vistos como siervos, entregados como aquellos que lo dan todo, sin haberlo hecho realmente. Pedro, lleno del Espíritu, lo vio todo con claridad y confrontó con palabras que queman: Ananías, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Hechos 5:3. No fue solo una mentira humana, fue un intento deliberado de engañar al Espíritu Santo, de burlar a Dios mismo. Ellos buscaban reconocimiento sin sacrificio, aplauso sin integridad. Y eso es lo que hace el engañador. Llega con gestos suaves, actitudes aparentes, pero su alma esconde propósitos ocultos. Lo más grave no es lo que retienen, sino lo que pretenden esconder bajo una máscara de santidad. A quienes ayudan a estas personas sin discernimiento, les sucede algo muy triste: terminan participando del engaño. Le abren la puerta al lobo, disfrazado de oveja, le dan lugar, le confían recursos que usará para multiplicar su red de falsedad. Y cuando la verdad sale a la luz, porque siempre sale, no solo el mentiroso queda expuesto, también quien lo apoyó. La advertencia está ahí tan viva como siempre. No todos los que hablan de Dios llevan su presencia. No todos los que dan lo hacen desde un corazón rendido. Por eso necesitamos, como nunca, clamar por discernimiento, porque quien vive engañando termina siendo tragado por su propia mentira, y quien camina en apariencias se aleja sin darse cuenta del rostro del Dios verdadero. A lo largo de mi caminar, he aprendido que no todos los que se acercan a ti lo hacen con un corazón puro. Algunos vienen, sí, pero no porque amen lo que eres, sino por lo que puedes darles. No buscan comunión, ni verdad, ni crecimiento espiritual. Buscan el beneficio inmediato, lo que puedan tomar sin dejar nada a cambio, sin entregar su alma, ni un solo compromiso real. Lo vi tan claro en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Jesús había hecho algo tan glorioso, tan divino, al alimentar a miles con apenas 5 panes y 2 peces. ¡Qué milagro! Y sin embargo, cuando esas multitudes regresaron al día siguiente, no lo hicieron porque reconocieran al Hijo de Dios. No, Jesús, que ve más allá de las apariencias, les dijo con toda la verdad de su corazón: ciertamente les aseguro que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque comieron pan hasta saciarse. Juan 6:26. Ellos no buscaban el reino ni anhelaban el arrepentimiento. Solo ansiaban más milagros, más pan, más beneficios.
Para esas almas, el Salvador no era el Redentor, sino simplemente una fuente de provisión. Así actúan quienes solo están interesados. Se disfrazan de amigos fieles, se presentan como cercanos, incluso como almas incondicionales, pero solo permanecen mientras haya algo para recibir. Mientras puedes ofrecerles, te rodean. Pero si el flujo se detiene, también lo hace su presencia. Ayudar a personas así es tan peligroso, porque al hacerlo, alimentamos su codicia, perpetuamos su dependencia y fortalecemos su egoísmo. Esas personas no desean transformación, no claman por redención, ni buscan renovación. Solo quieren tomar, exigir, recibir. Y cuando no obtienen lo que desean, entonces surgen sus quejas, sus reproches, sus acusaciones. Pero mi amado Jesús no cedió ante esas exigencias. No multiplicó más pan simplemente para agradarles. No. Les ofreció aquello que realmente necesitaban, lo único que podía dar vida eterna. Les dijo con voz clara y firme: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Esa verdad aún resuena hoy. Hay momentos en los que amar a alguien significa no darle lo que pide, sino mostrarle lo que realmente necesita, la verdad que libera, el consejo que despierta, la corrección que transforma. Porque el alma que solo busca satisfacción temporal jamás conocerá plenitud, y quien solo desea recibir, sin dar jamás sabrá lo que es el amor verdadero y la gratitud. Distinguir entre quien pide con sinceridad y quien lo hace por interés no es un acto de dureza, sino de sabiduría divina, porque cuando el pan se termina, el interesado se va, pero el que busca la verdad, ese permanece. Y luego están aquellos otros, los que viven en la pereza no porque carezcan de oportunidad, sino porque han hecho de la comodidad su estilo de vida. En nuestro andar en la fe sentimos compasión por quienes sufren, pero no debemos confundir la compasión con el consentimiento al estancamiento. La palabra es tan clara en 2 Tesalonicenses 3:10. Se nos exhorta con firmeza: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Esto no es dureza, es justicia divina. Cada alma es llamada a asumir responsabilidad por sus decisiones, su caminar, su destino. Pero el perezoso elige extender la mano y esperar que otros hagan el trabajo. Prefiere vivir del esfuerzo ajeno mientras su propia vida queda inmóvil sin fruto. He visto a tantos con excusas siempre a flor de piel. Esperan la oportunidad perfecta, el momento exacto, la ayuda mágica que los saque del pozo que cavaron con su desidia. Pero mientras esperan, los días se esfuman, las puertas se cierran y sus vidas siguen vacías. Ayudar a un alma así no es compasión, es encadenarla aún más. Porque cada vez que le resolvemos el problema, le enseñamos que no necesita cambiar, que no es necesario levantarse, que siempre habrá alguien que lo salve. Pero no es así como actúa el Padre Celestial. La historia del Hijo Pródigo me conmueve cada vez que la recuerdo. Ese joven se fue buscando placeres, huyendo del esfuerzo. Derrochó todo sin pensar, sin sembrar, sin trabajar. Y no fue sino hasta que lo perdió todo, hasta que el hambre lo abrazó y la soledad lo envolvió, que pudo ver su realidad. Lucas 15:17. El Padre, con todo su amor, no fue tras él. No mandó criados a sostenerlo.
dejó que las consecuencias hicieran lo que sus palabras no pudieron, porque sí, hay almas que solo despiertan al tocar fondo. Y entonces nos preguntamos, ¿cuándo se ayuda y cuándo se deja que el alma enfrente su camino? Aquí el discernimiento lo es todo. Solo el Espíritu Santo puede mostrarnos la línea invisible entre la compasión y la complicidad, porque no todo el que pide está dispuesto a cambiar, y no todo el que sufre está listo para levantarse. Pero si escuchamos la voz suave del Espíritu, sabremos cuándo extender la mano y cuándo orar desde lejos. Cuando una persona demuestra que está dispuesta a cambiar, cuando de verdad muestra en su mirada que quiere avanzar, que desea trabajar con todo su ser y está lista para dejar atrás la comodidad del estancamiento, entonces sí es justo extenderle la mano. Pero cuando las palabras que salen de su boca no son más que excusas repetidas, cuando sus actos no revelan ni un solo intento genuino de salir del hoyo en el que se encuentra, entonces con todo el amor del cielo hay que dar un paso atrás. A veces el acto más compasivo no es evitarle el dolor de sus decisiones, sino permitirle sentirlo para que en esa profundidad descubra su responsabilidad. Porque la verdadera compasión no se trata de mantener a alguien en la tibieza de su comodidad, sino de ayudarle a encontrar el valor para ponerse en pie, aprender a valerse por sí mismo y asumir la dirección de su vida con esfuerzo y propósito. Porque la provisión divina no desciende sobre aquellos que permanecen de brazos cruzados, sino sobre quienes, movidos por la fe, se levantan con decisión y comienzan a construir el futuro que Dios soñó para ellos. Luego están aquellos cuya presencia misma es como una chispa en medio de un campo seco. Personas que en lugar de construir puentes se dedican a cavar trincheras. Pareciera que poseen una habilidad especial para desatar tormentas en los lugares más tranquilos. No buscan la armonía, sino el conflicto. No desean la unidad, sino la división. Las Escrituras nos muestran una imagen clara de esto en el libro de Números, capítulo 16. Allí aparece Coré, un hombre que pertenecía al pueblo de Dios, pero cuyo corazón estaba lleno de rebelión. En vez de someterse con humildad a la autoridad de Moisés y Aarón, autoridad establecida por el propio Dios, eligió la senda de la insubordinación. Coré no quería justicia, ni buscaba el bien del pueblo. Su deseo era alterar el orden, sembrar dudas, dividir a la comunidad. Se acercó en secreto a otros líderes, alimentando su desconfianza. ¿Por qué Moisés y Aarón debían ser los únicos portavoces de Dios? ¿Acaso no eran todos igualmente santos? Sus palabras, envueltas en un barniz de lógica y nobleza, estaban envenenadas con orgullo, celos y ambición. Cuando Moisés escuchó las acusaciones, no se defendió, no se justificó. Cayó rostro en tierra quebrantado, porque entendía que no luchaba contra un hombre, sino contra un espíritu de división. Y fue Dios quien respondió. La tierra se abrió y tragó a Coré junto con todos los que lo siguieron en su necedad. Esa escena revela una verdad urgente. Los que provocan división no anhelan la paz, anhelan el control, no buscan restauración, buscan imponer. Extender la mano a una persona que vive en constante conflicto no solo es infructuoso, sino que también representa un peligro espiritual. Quien se acerca demasiado a los sembradores de discordia puede verse atrapado en sus redes, envuelto en batallas ajenas, contaminado por intrigas que no le pertenecen. Nuestro Señor dijo en Mateo 5:9,
bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero vivir como pacificadores no significa ceder terreno al caos ni consentir al que divide. Es saber establecer límites santos, saber cuándo callar y cuándo retirarse con sabiduría cuando las palabras ya no pueden sanar. Si alguien insiste en provocar rupturas, en extender contiendas, en arrastrar a otros a sus luchas internas, la mejor ayuda es dejar que se enfrente a las consecuencias de su propio camino, porque a veces el vacío que dejan sus conflictos es la única voz que puede enseñarles lo que nuestros ruegos no lograron comunicar. Y si alguna vez sientes que estás a punto de involucrarte en una pelea que no te corresponde, recuerda lo que hizo Moisés. Cayó rostro en tierra y lloró, porque hay batallas que no se ganan con argumentos, sino con oración. Hay guerras que no requieren nuestra espada, sino nuestras rodillas en el suelo, dejando que sea Dios quien intervenga. También hay quienes no merecen tu ayuda, porque han apartado su corazón del verdadero Dios, aunque sus labios aún lo mencionen. Hay personas que hablan de fe, que declaran bendiciones y citan versículos, pero cuyo interior está vacío de reverencia y lleno de ídolos disfrazados. Han desplazado al Creador del centro de sus vidas y en su lugar han colocado el dinero, el poder, el reconocimiento o incluso vínculos emocionales que se convierten en sustitutos del amor divino. En el capítulo 32 del libro de Éxodo encontramos una escena desgarradora. Mientras Moisés estaba en la presencia de Dios recibiendo las tablas de la ley en el monte Sinaí, el pueblo abajo se impacientaba. En su ansiedad por lo visible, convencieron a Aarón de fabricar un Dios tangible. Aarón recogió sus joyas de oro, las fundió y dio forma a un becerro diciendo: «Este es tu Dios Israel, que te sacó de la tierra de Egipto». Éxodo 32:4. Qué doloroso es imaginarlo. Un pueblo que había visto con sus propios ojos las maravillas del cielo, que había caminado sobre tierra seca, en medio del mar abierto, que había probado el maná caído del cielo, ahora se postraba ante una figura muda y sin vida, hecha por manos humanas. Así son los idólatras. Cambian la gloria del Dios vivo por una imagen que no puede oír, que no puede ver, que no puede redimir. Así actúan los corazones extraviados. Y cuando uno entrega su ayuda a alguien que ya ha entregado su alma a lo falso, lo que ofrece no encuentra tierra fértil, porque el trono de su vida está ocupado por otra cosa. No se trata de juzgar, sino de discernir, porque hay momentos en que el mayor acto de amor es no reforzar la adoración equivocada, sino orar para que Dios mismo rompa sus ídolos y les revele de nuevo la grandeza de su presencia. Hay quienes han cambiado la presencia viva del Dios eterno por cosas que no tienen valor, por relaciones que lastiman, por placeres fugaces que pronto desaparecen como el humo. Lo más alarmante es que no se conforman con caer ellos solos, sino que buscan arrastrar a otros con ellos sumidos en la misma oscuridad. Se atreven a declarar que lo que poseen se lo deben a sus propios ídolos, que todo lo que tienen es fruto de su esfuerzo, sin reconocer que cada dádiva perfecta desciende del Padre de las luces. Ayudar a una persona que ha elevado lo material al lugar que solo le pertenece a Dios es un camino delicado, porque aquel que vive bajo el dominio de sus ídolos ha dejado de valorar lo que es eterno. Si tú, guiado por la compasión,
que proviene del Espíritu Santo, decides acercarte a alguien así, camina con cuidado, porque ese mismo corazón que ha sustituido a Dios por las cosas muy posiblemente buscará aprovecharse de tu bondad para saciar sus deseos egoístas más que sus verdaderas necesidades. Moisés, cuando descendió del monte y vio al pueblo postrado ante aquel becerro de oro, no titubeó. Tomó una decisión firme, una acción santa y radical. Destruyó aquella figura, la molió hasta convertirla en polvo y la mezcló con el agua que luego obligó al pueblo a beber. Un acto que no fue de crueldad, sino de confrontación amorosa, una llamada urgente al arrepentimiento. Hay ocasiones en las que la única manera de despertar a un corazón atrapado en la idolatría es demostrarle con claridad y sin temor que aquello en lo que ha confiado no tiene poder, que esa fuente que él ha creído segura no puede sostenerlo y que solo Dios es proveedor verdadero, solo Él es fuente inagotable de paz. La idolatría no siempre se manifiesta en imágenes esculpidas ni en amuletos colgados al cuello. A veces se esconde en la rutina de un empleo, en el saldo de una cuenta bancaria, en el deseo de mantener una imagen ante los demás en relaciones que consumen el alma. El engaño es sutil, y quien está atrapado en él muchas veces no quiere salir, solo desea continuar alimentando aquello que ha ocupado el trono que le corresponde a Dios. Por eso, cuando extiendas tu mano a uno de ellos, no lo hagas ciegamente. No entregues más oro para que fundan nuevos becerros. No seas cómplice, aunque lo hagas desde el amor. En lugar de eso, entrégales la verdad, aunque esa verdad duela, aunque los incomode, aunque los confronte, porque muchas veces el mayor acto de misericordia que podemos ofrecer no es consentir, sino derribar con ternura aquello que ha usurpado el lugar del Señor en sus corazones. Y hay algo más, algo que tal vez dejamos en silencio al principio, pero que ahora clama por ser revelado. Existe un tipo de alma aún más resistente, más endurecida. Una persona que aún recibiendo múltiples oportunidades de parte de Dios, ha elegido rechazarlo una y otra vez. En el libro del Éxodo, capítulo 9, versículo 12, se nos presenta a uno de estos corazones, el de Faraón. Durante cada plaga, el cielo no dejó de hablar. Las señales del poder divino fueron claras, evidentes, constantes. Dios mostró su autoridad, su deseo de liberar a su pueblo. Pero cada vez que Moisés y Aarón se presentaban con un mensaje del Altísimo, el corazón de Faraón se volvía más y más duro. El Señor le dio oportunidades para humillarse, para arrepentirse, para reconocer su poder. Pero Faraón, lejos de rendirse ante la verdad, cerró sus oídos, cerró su espíritu y eligió el camino de la rebelión. No solo desobedecía, sino que se oponía activamente a la voluntad de Dios, arrastrando a toda una nación a la ruina. Así actúan los que rechazan sin cesar la corrección divina. Cada vez que alguien intenta advertirles que se les extiende una palabra de redención, que se les ofrece una salida, ellos endurecen más su alma, se aferran con más fuerza a sus propios caminos y cierran toda posibilidad de redención. Y hay peligro en intentar rescatar a quien ha decidido rechazar la voz de Dios, porque no solo no escucharán, sino que pueden volverse contra ti, contra quien con amor intenta guiarlos. Tal como Faraón, que aún después de perderlo todo decidió perseguir a Israel.
así también estos corazones pueden llegar a convertirse en enemigos de aquellos que buscan llevarlos a la verdad. Y lo más estremecedor de esta historia es que llegado cierto momento, fue el mismo Dios quien endureció el corazón de Faraón, no porque Dios quisiera su perdición, sino porque fue Faraón quien una y otra vez eligió resistirle. Dios simplemente confirmó lo que él ya había decidido ser. Permitió que su corazón se endureciera hasta el punto que él mismo había buscado. Aquí yace una lección que debemos atesorar. Llega un instante en el que la ayuda humana deja de surtir efecto porque el corazón de esa persona ha cerrado sus puertas a la verdad. Y en ese punto, lo único que nos queda es dar un paso atrás, doblar rodillas y permitir que sea Dios mismo quien trate con esa alma. Porque seguir insistiendo en ayudar a alguien que ha decidido ignorar al Señor es algo que puede desgastar nuestro espíritu, vaciar nuestras fuerzas y alejarnos de nuestro llamado. Hay corazones que han sido sellados en tal forma que solo el juicio del cielo podrá quebrantarlos. Y nuestro papel no es persistir, sino permanecer firmes, discernir los tiempos y confiar en que tarde o temprano el Señor hará lo que solo Él puede hacer. Durante todo este tiempo hemos hablado de quienes buscan aprovecharse de nuestra compasión, pero ¿qué sucede cuando esos mismos corazones emplean las emociones para manipularnos? Nuestro amado Jesús nos lo advirtió claramente en Mateo 10:16. Sed astutos como serpientes y sencillos como palomas. Hay momentos en que el Espíritu Santo susurra suavemente al corazón y dice: presta atención, no todo lo que parece necesidad lo es en verdad. A veces, el deseo natural de extender la mano, de responder con un sí lleno de compasión, puede convertirse en una puerta abierta a la manipulación. ¿O cuántas veces he sentido esa tensión en lo profundo del alma? Personas que conocen nuestros puntos vulnerables, que saben tocar las fibras más tiernas con lágrimas, con palabras que desgarran con supuestas urgencias. Y si no estamos espiritualmente alertas, terminamos por alejarnos del propósito de Dios, respondiendo a los deseos ajenos en vez de obedecer la dirección divina. Jesús, nuestro precioso Salvador, no fue ingenuo. Él dijo claramente que seríamos como ovejas en medio de lobos. No nos mandó a vivir con los ojos cerrados ni a complacer cada petición que llega disfrazada de urgencia. Nos invitó a vivir con una sabiduría que no es de este mundo. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La astucia santa no nace de la malicia, sino del discernimiento que viene del cielo. Es ese don bendito que permite ver más allá de las palabras suaves, que distingue entre una necesidad real y una estrategia cuidadosamente armada para manipular. Mira cómo se comporta una serpiente. No se lanza al primer movimiento. Espera, observa, discierne. Así debe ser nuestro espíritu. Antes de correr a ofrecer ayuda, necesitamos contemplar los frutos del corazón de quien la solicita. Esa persona ha mostrado una disposición genuina al cambio o solo busca un alivio superficial. Ha recibido apoyo anteriormente y aún así no ha dado señales de gratitud ni transformación. Esas respuestas nos revelan más de lo que aparenta la necesidad. Pero Jesús no solo nos habló de astucia, Él también nos recordó la belleza de la sencillez, esa pureza que nos guarda de convertirnos en personas endurecidas, resentidas
o desconfiadas. Porque, amados míos, cuando alguien juega con nuestra bondad, cuando abusa de nuestra compasión, puede surgir la tentación de cerrar el corazón, y eso sería una tragedia. La sencillez preserva nuestra ternura. Nos recuerda que pese a las heridas, no debemos dejar de amar. Solo que ahora ese amor va de la mano con la sabiduría. Imagina a alguien que se acerca entre sollozos suplicando ayuda diciendo que tú eres su única esperanza. Pero cuando le ofreces un consejo, una salida que no incluye dinero, te responde con frialdad o con enojo. Ese es el rostro de la manipulación. Porque el alma que de verdad desea ayuda, recibe también la corrección, el consejo y la llamada al cambio interior. Jesús, el Maestro de todos los tiempos, nunca se dejó arrastrar por las emociones de la multitud. En Juan 6, después de multiplicar los panes y alimentar a miles muchos, regresaron buscándolo no por la palabra, sino por el pan. Pero él no repitió el milagro. Les entregó lo eterno, la verdad. Y muchos, al escucharla, se alejaron. No soportaron lo que realmente necesitaban. Y nosotros debemos caminar por esa misma senda. Ayudar no siempre es complacer. A veces ayudar es decir no. Es mostrar el camino del cielo, aun cuando eso implique ser incomprendidos o rechazados. Porque el corazón que anhela ser restaurado no busca solamente la solución temporal, sino que se abre a la verdad que transforma. Ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas no es tarea fácil. O cuánto cuesta ese equilibrio, pero es el único modo de proteger el corazón de la culpa innecesaria, del abuso emocional y de la trampa de querer complacer a todos. Porque el amor que viene de Dios no es ciego, es sabio. Y la verdadera ayuda no siempre consiste en dar lo que otros desean, sino en ofrecer lo que Dios sabe que necesitan. En este caminar con Cristo, hay quienes al notar que estamos dispuestos a servir, intentan tomar ventaja. Pero Jesús, sabiendo esto, nos dejó una advertencia clara, tan clara como una campana en la noche. En Mateo 7, 6 dice: No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Palabras que a simple vista pueden parecer duras, pero que en realidad nos enseñan a proteger lo sagrado que llevamos dentro sin dejar de amar. Cuando el Maestro habló de lo santo y de las perlas, no hablaba de lo material, hablaba de los tesoros más profundos, nuestra fe, la paz interior, nuestra comunión con Dios. Y cuando se refirió a los perros y a los cerdos, no estaba despreciando a personas, sino señalando actitudes, disposiciones del corazón. Un perro que deambula por las calles no reconoce lo sagrado. Un cerdo no entiende el valor de una perla. Así también hay quienes no valoran lo espiritual, que no buscan la verdad, sino que utilizan nuestra fe como un medio para obtener beneficios personales. ¿Y cómo podemos reconocerlos? A menudo se presentan con apariencia piadosa, hablan de oración, de milagros, de bendiciones. Se muestran necesitados, deseosos de consejo, de ayuda espiritual. Pero en su interior no hay búsqueda genuina de Dios, sino una agenda oculta. Y cuando no cedemos a sus exigencias, esas palabras dulces se transforman en quejas críticas o manipulaciones disfrazadas de dolor. Y es ahí, justo en ese punto, cuando debemos mirar al cielo y pedir discernimiento, porque no todo el que menciona el nombre del Señor lo hace con un corazón rendido, y no toda necesidad es una invitación divina
a actuar. El Espíritu Santo nos guía con ternura, con precisión, con amor, y en esa guía encontramos la libertad para amar con sabiduría, para ayudar con discernimiento y para caminar sin miedo, sabiendo que lo sagrado debe ser protegido, no ocultado, pero tampoco desperdiciado en corazones que no lo desean. ¿Dónde quedó ese amor que tanto proclamaban con los labios? ¿Dónde se escondió aquella fe que aseguraban llevar en el corazón? Pero esto no quiere decir que tengamos que cerrarnos o volvernos duros de espíritu. El Maestro jamás nos instruyó a ser fríos ni a vivir con sospecha. Él nos enseñó a caminar con sabiduría, a prestar oído a esa voz sutil del Espíritu que nos muestra cuándo nuestras manos están siendo usadas por Dios para levantar una vida caída y cuándo tristemente están siendo utilizadas para que otros se aprovechen de nuestra buena voluntad. ¿Cómo conservar un corazón tierno sin exponerlo a ser pisoteado? Comienza cuando aprendemos a decir no sin que la culpa nos aprisione. Ese no puede ser un escudo justo que frene el abuso antes de que eche raíces. Quien de verdad busca a Dios no se escandaliza ante la corrección. Al contrario, la recibe con humildad, acepta el consejo, incluso si a veces le toca una negativa. Pero aquel que solo se acerca con intenciones escondidas mostrará su verdadero rostro cuando no se le complazca, se encenderá de ira, se tornará rencoroso o nos despreciará con su actitud. No olvidemos que la paz que mora en nuestro interior es una joya santa. No podemos permitir que nadie, bajo el disfraz de la fe, nos la arrebate. Si alguien logra que nos sintamos culpables por no cumplir sus exigencias, entonces está torciendo lo sagrado, manipulando nuestra compasión, usándola como herramienta contra nosotros mismos. Y es ahí donde debemos agudizar nuestro oído espiritual. Más allá de las palabras humanas está el discernimiento que viene del Espíritu Santo. No todos los que se acercan con aspecto de mansedumbre tienen un corazón transformado. Hay quienes se revisten de oveja, pero por dentro son fieras hambrientas. Mateo 7:15 nos lo advirtió. El alma que realmente busca a Dios no tiene por qué esconder su esencia, ni disfrazarse, ni recurrir a la mentira o al engaño. Jesús nunca dejó de amar, pero tampoco dejó de discernir. Él no puso lo santo en manos de quienes no lo apreciaban, ni permitió que las perlas del reino fueran pisoteadas por corazones desagradecidos. Y no deberíamos hacer nosotros lo mismo, porque la compasión desprovista de discernimiento puede abrir la puerta al abuso. Y quien valora lo que es santo jamás lo exigirá con arrogancia, ni lo utilizará como palanca para su propio beneficio. Hay momentos donde ese deseo ardiente de ayudar se convierte sin que lo notemos en una trampa sutil. Hablamos, aconsejamos, rogamos, y la persona continúa aferrada a sus caminos, endurecida, reacia a todo tipo de corrección. Proverbios 29 tomó, ya nos lo advirtió el hombre, que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Y esta no es solo una advertencia para quien rechaza la corrección, sino también para el que con insistencia intenta corregirlo, porque llega un punto en el que nuestras palabras ya no hayan entrada. Son ignoradas, pero no solo eso, pueden volverse contra nosotros. Imaginen a alguien que ha recibido múltiples advertencias,
Amistades le han hablado, su familia ha llorado por él, líderes espirituales han clamado para que se vuelva al camino recto, pero él rehúsa escuchar. En lugar de reflexionar, se enoja. En vez de abrir el corazón, levanta muros. Cada palabra se convierte en un ladrillo más que refuerza su orgullo. Así actúa aquel que no desea ser corregido, se justifica, se ofende, se defiende. Construye un muro tan grueso que ni el eco de la voz divina parece atravesarlo. Y si nosotros seguimos insistiendo, persistimos una y otra vez, llegamos al agotamiento. Nos desgastamos en lo emocional, lo físico, lo espiritual. Cuestionamos nuestras propias palabras, dudamos de nuestro llamado y aquella compasión que fue noble al inicio se transforma en una fuente de tristeza y cansancio. La palabra nos enseña que cuando llegamos a ese punto, el acto más sabio y compasivo es dar un paso atrás. No porque falte el amor, sino porque es tiempo de ejercer sabiduría. Hablarle al que se haya cerrado es como lanzarle palabras al viento, ninguna permanece. Son esparcidas, disueltas, convertidas en sonido sin sustancia. Jesús mismo nos mostró cómo actuar. Cuando envió a sus discípulos a proclamar el reino, les instruyó con claridad: si alguien no los recibe ni escucha sus palabras, salgan de esa casa o ciudad y sacudan el polvo de sus pies. Mateo 10:14. ¿Por qué? Porque hay quienes sencillamente no desean ser corregidos, ya han decidido endurecer su interior, y cuando alguien cierra la puerta al susurro de Dios, seguir tocando puede no solo ser infructuoso, sino perjudicial, porque quien no quiere oír palabras de vida, interpretará cada corrección como un juicio, cada consejo como un ataque, y en su dolor, en su confusión, puede volver su enojo hacia nosotros, no hacia sus propios errores. ¿Qué nos queda entonces? La oración. Cuando nuestras palabras han perdido efecto, cuando nuestros consejos ya no penetran el camino, no es el reclamo ni la insistencia, sino la intercesión, porque donde nuestra voz es rechazada, la del Espíritu Santo puede entrar. Donde nuestros esfuerzos fallan, la gracia de Dios todavía puede quebrantar lo más endurecido, porque aún los corazones de piedra, ante la presencia viva del Altísimo, pueden ser hechos carne una vez más. Mientras caminaba por este sendero de fe, he aprendido a veces, con lágrimas en los ojos, que no siempre el acto más piadoso es correr a rescatar. Hay momentos muy dolorosos, pero guiados por el Espíritu, en los que la obediencia me ha llevado a retroceder, a guardar silencio, a apartarme, no por falta de amor, no por frialdad, sino porque he comprendido que hay almas que solo despertarán cuando sus muros, aquellos que levantaron con orgullo y terquedad, se les vengan encima y se vean de frente con el eco de sus propias decisiones. Con todo mi corazón he querido extender la mano, abrazar, interceder, no rendirme, pero también he conocido esa dulce pero firme voz del Espíritu Santo que me ha dicho basta, porque no toda ayuda es recibida con humildad, y a veces la insistencia puede convertirse en un lazo que nos une al desgaste, a la confusión, a una trampa espiritual. Y duele, cómo duele amar y tener que soltar. Pero he aprendido que Dios no me llama a cargar con todo, sino a discernir. En Jeremías 7:16 me estremecí al leer: tú pues no ores por este pueblo, ni eleves por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te escucharé.
parecía contradecir todo lo que creía sobre la compasión divina. Pero no, ahí en esa instrucción divina encontré una verdad profunda. No era falta de misericordia, era conocimiento pleno del corazón humano. Dios sabía que a pesar de las advertencias, de los milagros, de las señales, el pueblo había hecho una elección deliberada: cerrar el oído, endurecer el corazón, rendirse ante dioses ajenos. Oh, cuántas veces mi alma ha querido orar sin cesar, levantar clamor noche y día, pero llega el punto en el que el cielo guarda silencio, no porque se canse de escuchar, sino porque sabe que el corazón de esa persona ha sellado la puerta por dentro. Es entonces cuando interceder se vuelve infructuoso, cuando nuestras palabras no logran penetrar la barrera del orgullo humano. Hay quienes, al ver nuestro corazón dispuesto a amar, a consolar, nos envuelven en un juego sin fin de manipulación, promesas vacías, falsas esperanzas. Nos piden consejo, pero jamás lo aplican. Aceptan la ayuda, pero vuelven al lodo del cual fueron sacados. Y mientras tanto nuestra alma se agota, nuestra fe se desgasta, nuestra paz se pierde. He tenido que preguntar al cielo: ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo es tiempo de dejar ir? Y el Espíritu Santo me ha enseñado a observar con atención. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. No por sus palabras, no por sus intenciones, sino por lo que brota de su corazón en acciones. Cuando alguien ha recibido luz, corrección, amor y aún así persiste en el mismo sendero de autodestrucción, he aprendido a reconocer que no desea realmente ser transformado. Y entonces escucho esa voz suave, a veces susurrante, que me guía. Es tiempo de soltar. A veces me impulsa a perseverar, pero otras me llama a confiar, a permitir que las consecuencias hablen donde mis palabras ya no alcanzan. Porque solo el quebranto tiene la capacidad de abrir ojos que permanecían ciegos al consejo. Yo no soy salvadora. No tengo el poder de transformar un corazón endurecido. Esa es obra exclusiva de Dios. Yo soy simplemente una voz, un eco del cielo, una sierva que extiende la mano cuando el Espíritu lo indica y que también sabe retirarla cuando el mismo Espíritu dice: ya no más. Jeremías fue testigo del camino del pueblo hacia la ruina, y aunque su amor era inmenso, tuvo que obedecer, porque hay momentos en que lo más espiritual, lo más obediente, es dejar que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Y sí duele retroceder, pero es un acto de fe. Es declarar con cada paso atrás: confío en que tú, Señor, verás lo que yo no veo, harás lo que yo no puedo. Ayudar a otros es mandato del cielo, sí, pero también lo es cuidar nuestra fortaleza interior. Gálatas 6:9 me recuerda: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pero ¿qué ocurre cuando ya no podemos más? Cuando la fatiga emocional ha hecho nido en nuestra alma y nos sentimos vacíos, apagados, sin fuerzas para seguir. He sentido ese agotamiento. No llega de golpe. Se instala lento a través de pequeñas heridas, promesas rotas, palabras ingratas, rechazos velados, manipulaciones disfrazadas de necesidad. Una escucha tras otra, una lágrima más, una conversación desgastante, hasta que un día, sin saber cómo, me descubrí vacía, preguntándome si mi entrega tenía sentido. Y fue ahí, en ese silencio interior, donde el Espíritu me recordó: el enemigo no siempre ataca con furia. A veces lo hace con sutileza, robando nuestra energía, desenfocándonos de nuestro llamado, usándonos para sostener lo que Dios ya nos pidió
dejar caer. Jesús lo comprendía con total claridad. No fue por falta de amor hacia las multitudes que tantas veces se apartó a solas, sino porque sabía que el alma necesita ese tiempo sagrado con el Padre para respirar, para recobrar la visión. Oh, cuántas veces un corazón agotado se convierte en tierra abierta a la confusión, a la duda, al desánimo. Piensa por un instante en aquella persona que ha dado lo mejor de sí, día tras día, mes tras mes, incluso años, tratando de levantar a alguien que prometió cambiar, que con lágrimas expresó gratitud, pero que cada vez regresa al mismo lugar. Cada palabra de consuelo parece perderse en el viento. Cada acto de amor se desvanece como si nunca hubiese existido. En tales momentos, el agotamiento emocional no es solo un peso, es un lazo invisible que nos empuja a elegir mal. Y allí comenzamos a caer no por maldad, sino por desgaste. Empezamos a ofrecer ayuda no por amor, sino por miedo, por culpa, porque creemos que si no lo hacemos, estamos fallando a nuestra fe. Pero dar desde el vacío no es dar, es abandonarse a uno mismo. Y si no despertamos el discernimiento, comienza a empañarse. Donde antes veíamos personas necesitadas, ahora solo vemos amenazas. Aquellos ojos que una vez se llenaron de compasión, ahora se tiñen de sospecha. El alma herida comienza a juzgar y a interpretar desde la herida, no desde el espíritu. Y en ese ciclo, la desesperanza se cuela. Creemos que todo esfuerzo ha sido en vano, que nada florecerá. Nos olvidamos que el tiempo de la cosecha no es nuestro, que la semilla no muere aunque tarde en brotar. A veces no veremos los frutos, pero eso no significa que no existirán. Entonces, ¿cómo evitamos esas trampas? Regresando a la fuente. Jesús lo dijo con dulzura irresistible: venid a mí, y todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. No se trata de abandonar el amor, sino de aprender a amar sin perder nuestra alma en el intento. Hay momentos en los que más que insistir con aquellos que cierran sus puertas, lo que más necesita nuestra alma es estar en su presencia, renovar nuestra fuerza, en Él rodearnos de voces que restauren, que edifiquen, que nos recuerden que incluso el sembrador necesita sentarse, limpiar sus manos, afilar su azadón y respirar. No nos dejemos de hacer el bien, pero no permitamos que ese deseo profundo de servir nos lleve al lugar donde el corazón se extravía, porque hay una promesa viva: la cosecha llegará si no desmayamos, si aprendemos a detenernos, a reposar en sus brazos y a recordar que esta obra le pertenece a Él, no a nosotros. Servir es un acto santo, pero ese terreno sagrado también puede convertirse en un campo donde las acusaciones brotan como espinas. Cuando decimos no, cuando marcamos un límite, cuando discernimos que hay corazones que no buscan realmente a Dios, sino favores disfrazados, entonces las voces se alzan: no tienes compasión, te falta amor. Pero Jesús, Él mismo nos mostró que a veces el no es obediencia, no dureza. En Lucas 4 hay un momento que todavía me estremece. Él acababa de enseñar en la sinagoga de Nazaret. La gente lo miraba, esperando prodigios, exigían milagros, querían ver lo que otros ya habían visto. Pero Él, que conoce cada rincón del alma humana, no actuó según sus deseos, no porque no pudiera, sino porque sabía que sus corazones no buscaban fe,
sino espectáculo, comodidad, conveniencia. Y entonces, al no complacerlos, se encendió su furia. Lo sacaron fuera de la ciudad, lo llevaron al borde del monte con intención de arrojarlo. Lucas 4, 29, 30. ¿Por qué tanta violencia? Porque Jesús no accedió, porque no cumplió con sus expectativas, porque su silencio fue interpretado como desprecio. Pero él no se defendió, no explicó, no se detuvo. Caminó entre ellos y siguió, porque su compasión no estaba atada a la aprobación humana, porque a veces el verdadero amor no dice sí. El verdadero amor sostiene la verdad incluso cuando esa verdad nos deja solos, incomprendidos, juzgados. ¿Cuántas veces tú y yo hemos sido acusados de falta de compasión por ver con claridad que ayudar en ciertas situaciones no era sabio? ¿Cuántas veces hemos sido condenados por no prestar dinero que sabíamos jamás sería devuelto, o por no intervenir en un conflicto que solo se tornaría peor con nuestra presencia? Y allí es donde el alma herida por los juicios ajenos comienza a actuar desde la culpa y no desde la convicción. Y eso, mi amado, es también una trampa que nos aleja de la voz de Dios para seguir el ruido de las multitudes. A veces hacemos cosas que sabemos en nuestro interior que no son correctas, simplemente para no ser malinterpretados, simplemente para que nadie nos tache de fríos o poco espirituales. Y sin darnos cuenta, dejamos que el miedo tome el lugar del amor. Pero yo he aprendido que cuando uno vive para complacer a la gente, termina desobedeciendo a Dios. Jesús nunca se dejó atrapar por esa red. Él no vino a buscar la aprobación de las multitudes, vino a hacer la voluntad del Padre. Y esa misma determinación debe vivir en nuestro corazón. Cuando alguien nos señala con el dedo y dice que somos insensibles, tenemos que detenernos un momento, cerrar los ojos y preguntarle al Señor: ¿estoy desobedeciendo tu voz o simplemente estoy viendo con claridad lo que otros no pueden ver? A veces lo que parece necesidad es en realidad manipulación vestida de humildad. La compasión auténtica no dice sí a todo. Hay momentos en que lo más lleno de amor que podemos ofrecer es un no, porque apoyar a alguien mientras camina hacia su destrucción no es amor, es traición disfrazada. Y cuando elegimos permanecer firmes, cuando no nos movemos de la verdad, no solo estamos guardando nuestro corazón, también estamos siendo fieles al llamado que Dios nos ha confiado. Cristo fue rechazado, calumniado, burlado, pero jamás permitió que esas voces confundieran su propósito. Pasó entre ellos y siguió adelante. El que tiene sus ojos fijos en la voluntad de su Padre no se detiene a explicarse ante aquellos que solo desean sentirse cómodos. Si alguna vez te encuentras rodeado de expectativas humanas, si te sientes empujado por la presión de ayudar, cuando sabes que no es lo que el Espíritu Santo te está guiando a hacer, recuerda al Maestro: no te detengas, avanza firme como Él lo hizo, porque la compasión verdadera no busca agradar a todos, busca agradar a Dios, aunque eso signifique que otros no te entiendan. Durante este recorrido hemos descubierto distintos tipos de personas que no merecen nuestra ayuda. Hemos comenzado a ver cuándo nuestras manos pueden convertirse en herramientas del enemigo si no discernimos bien. Pero, ¿cómo mantener nuestros sentidos espirituales afinados? ¿Cómo protegernos de ser engañados
cuando lo falso puede parecer tan parecido a la verdad. En Mateo 24:24, el mismo Jesús nos dio una advertencia que retumba como una alarma, porque se levantarán en falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Es una palabra urgente, una llamada a estar alertas, porque el engaño espiritual no siempre llega de forma torpe o evidente. A veces llega envuelto en gestos dulces, palabras tiernas y promesas que suenan a cielo. Jesús no hablaba de señales comunes, dijo que harían grandes señales. Eso quiere decir que pueden parecer milagros reales, manifestaciones auténticas, tanto que los hijos fieles podrían ser confundidos si no están profundamente enraizados. ¿Y cómo protegemos ese discernimiento, ese sentido interior que nos guía hacia la verdad? Hay 5 fundamentos que nunca debemos soltar. Lo primero es regresar sin falta a la palabra de Dios. No podemos guiar nuestras decisiones por lo que sentimos, ni por lo que otros nos cuentan, ni siquiera por lo que hemos vivido antes. El discernimiento nace y se sostiene en la verdad eterna. Si no estamos alimentando nuestra alma con la Escritura, confundiremos lo que es santo con lo que es humano. Hebreos 4:12 lo deja claro. La palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Es nuestro mapa, nuestra brújula, el filtro por donde todo debe pasar. El segundo fundamento es buscar la voz del Espíritu Santo. Oh, cuán fácilmente se apaga su voz cuando estamos rodeados de ruido. El discernimiento no es un talento natural, es un regalo del cielo, y solo se afina en la intimidad con el Espíritu. Jesús dijo en Juan 16:13 que el Espíritu nos guiaría a toda verdad. Pero ¿cómo va a guiarnos si no lo estamos escuchando? Si no hacemos silencio, si no nos postramos a orar, si no le damos tiempo para hablarnos, nuestra alma se volverá torpe y fácilmente engañada. La tercera clave es mirar los frutos, no las palabras. En Mateo 7:16, Jesús nos dijo: por sus frutos los conoceréis. Los que manipulan pueden hablar hermoso, los que engañan pueden hacer cosas sorprendentes, incluso milagros. Pero sus frutos, sus verdaderos frutos, revelarán su raíz. Un árbol bueno no da frutos podridos. Un corazón rendido ante Dios no vive en mentira, codicia o control. La cuarta clave es vivir con humildad y mantener un espíritu enseñable. Nada apaga más el discernimiento que el orgullo disfrazado de espiritualidad. Cuando uno cree que no puede ser engañado, ya está en la trampa. Jesús dijo que hasta los escogidos podrían caer. Eso significa que todos necesitamos ser corregidos, todos necesitamos reconocer cuando nos hemos desviado. La humildad es un escudo contra las artimañas del enemigo. Y la quinta clave es no dejarnos llevar por la prisa. El enemigo sabe que si actuamos sin pensar, sin orar, sin esperar, nos volvemos vulnerables. Muchas veces lo falso viene disfrazado de urgencia. Nos empujan a decidir, a comprometernos, a actuar sin buscar la guía del cielo. Pero las cosas del Espíritu no se mueven con presión humana, se mueven con paz, con convicción, con claridad divina. Claro, déjame hablarte con la ternura con la que el Espíritu Santo me ha enseñado a hablar, porque sé desde lo más profundo de mi alma que Dios no actúa jamás bajo el apuro ni la prisa del hombre.
Él no se deja presionar por el tiempo ni por nuestras emociones inquietas. Su voz dulce y firme resuena como está escrito en Isaías 30:21. Y tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Si en algún momento no lo vemos con claridad, si hay duda o inquietud, entonces, mi amado, es mejor esperar. Esperar en la quietud de su presencia antes que lanzarse en decisiones impulsivas que podrían abrir la puerta al arrepentimiento. A medida que damos pasos en nuestro caminar espiritual, hay un regalo divino que se vuelve esencial: el discernimiento. Pero no es un adorno que se cuelga una vez y ya está. Es un don que debe ser alimentado, renovado, afinado como un instrumento en manos del Maestro. Nuestro amado Jesús nos advirtió con amor sobre los falsos profetas, no para sembrar temor, no, sino para que permanezcamos vigilantes, porque en estos tiempos finales el engaño no será burdo ni evidente, será sutil, delicado, casi imperceptible. Muchos caerán, sí, pero aquellos que viven conectados con Dios, los que protegen su tiempo en oración y en la palabra, los que no se dejan seducir por las apariencias, sino que escuchan la voz del Espíritu, esos serán guardados. Y si tú sientes que en algún momento fuiste engañado, escucha bien mi voz, no permitas que la culpa ni la condenación te hundan. Vuelve corriendo al manantial de la verdad, arrepiéntete si es necesario y ruega con humildad que Dios restaure en ti la capacidad de discernir. Pídele que fortalezca tu espíritu para no caer nuevamente en la misma trampa disfrazada, porque al final de todo nuestra meta no es solo escapar del error, sino permanecer firmes en la verdad, una verdad que no viene de nuestro entendimiento limitado, sino de la gracia de la guía constante y tierna del Espíritu Santo. Y tú, si tú que estás leyendo esto ahora mismo, has llegado hasta aquí, ¿sabes lo que eso significa? Significa mucho más de lo que imaginas, porque no muchos se atreven a llegar hasta el final. Muy pocos tienen la paciencia, la humildad y ese deseo sincero de aprender lo que Dios quiere realmente enseñarles. Tú no eres como aquellos que solo buscan el pan ignorando el mensaje, tampoco como los que se quedan varados en medio del camino, fascinados por los espejismos de este mundo. Tú has llegado al final y eso te distingue, eso te hace parte de los escogidos. Hoy hemos sido llevados por el Espíritu a mirar de frente a 7 tipos de personas a quienes no debemos extender nuestra ayuda. Aprendimos a reconocer a los necios que desprecian la sabiduría divina, a los manipuladores que disfrazan su control con aparente amor, a los que engañan y esconden sus verdaderas intenciones, a los interesados que solo buscan lo que les conviene, a los perezosos que rechazan el trabajo, a los conflictivos que siembran discordia con cada paso y a los idólatras que han cambiado la gloria de Dios por el brillo vacío de lo material. Pero hay un octavo, uno más, el que rechaza una y otra vez la corrección divina, el que endurece tanto su corazón que ni siquiera Dios le escucha más. ¡Qué advertencia tan fuerte! Y en cada enseñanza, el Maestro Jesús nos ha mostrado cómo discernir. Nos llamó a ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Nos enseñó a no lanzar nuestras perlas a quienes solo las pisotearán. Nos recordó que debemos guardar el corazón del cansancio, del abuso, del engaño. Y ahora quiero que mires dentro de ti. ¿Qué harás con todo esto que has recibido hoy? Porque escucha bien, saber sin actuar es como un árbol que nunca da fruto.
Es como una semilla que jamás llegó a tierra. No basta con saber a quién no ayudar. Es necesario decidir con sabiduría celestial a quién sí debemos extender la mano, a quién sí entregamos nuestras perlas, nuestro tiempo, nuestro amor. Mira con nuevos ojos. ¿Cuántas personas a tu alrededor ya han mostrado quiénes son en realidad? ¿Cuántas veces sentiste que tu ayuda fue despreciada, que tu compasión fue usada, que tus palabras cayeron en corazones cerrados? Quizás hoy el Espíritu Santo te está abriendo los ojos. Quizás hoy te está mostrando claramente quién merece tu ayuda y quién solo está usando tu bondad como un pretexto para seguir igual. Escribe ahora estas palabras: mi ayuda tiene un propósito. Escríbelas si has llegado hasta aquí. Escríbelas si estás dispuesto a aplicar todo lo que aprendiste hoy. Esa frase será nuestro sello, nuestro lenguaje secreto, una señal de que eres uno de los verdaderamente elegidos, de aquellos que no solo oyen la palabra, sino que la hacen vida. Y antes de cerrar este momento sagrado, permíteme preguntarte algo muy importante. ¿Estás suscrito a este canal? Si la respuesta es no, entonces escucha esto con el corazón abierto. Has recibido una revelación poderosa. Dios mismo te ha hablado hoy. Él ha abierto tu entendimiento a verdades que muchos jamás escucharán. ¿De verdad crees que encontrarás este tipo de mensaje en cualquier otro lugar? Suscribirte a un canal como este no es un simple clic. Es un compromiso con tu alma. Es como encender una lámpara en medio de una noche cerrada. Cada vez que activas las notificaciones, estás declarando: no quiero caminar en tinieblas. No quiero perder ni una palabra de lo que Dios quiera decirme. Si ya estás suscrito, te bendigo. Eres parte de ese pequeño rebaño que ha decidido mantenerse despierto, vigilante, atento a cada enseñanza. Pero si aún no lo estás hoy, es el día. Este es el momento. No dejes pasar este instante santo. No cierres tu corazón como tantos que tras escuchar la verdad dan media vuelta y siguen su camino como si el cielo mismo no les hubiera susurrado al alma. Antes de que te vayas, necesito que detengas tu alma por un momento más. Hoy hablamos de aquellos que en apariencia no merecen nuestra ayuda, pero ahora quiero que miremos hacia adentro. ¿Estamos nosotros de verdad valorando la ayuda que viene del cielo? ¿O acaso nos hemos vuelto como los necios, como los que levantan ídolos en su corazón, como los que manipulan y controlan según su conveniencia? Siento en mi espíritu que el mayor peligro que enfrentamos no siempre está fuera, no siempre viene disfrazado de lobo. A veces, oh sí, a veces, toma la forma de nuestras excusas favoritas, de esa voz interna que nos dice: no pasa nada, que suaviza la verdad hasta que deja de ser verdad. Se viste de comodidad, de ese orgullo que se cuela sin hacer ruido y se sienta en el trono que le pertenece solo a Dios. Y cuando este mensaje termine, cuando la pantalla se apague y el silencio te envuelva, hazte esta pregunta con honestidad sagrada: ¿estoy viviendo conforme a la luz que he recibido hoy? ¿Estoy extendiendo mi mano hacia quienes de verdad la necesitan? ¿O estoy dejando que lo precioso, lo santo, lo que viene del cielo caiga ante quienes no lo valoran como si fueran perlas lanzadas al polvo? ¿Estoy permitiendo que el agotamiento apague el fuego de mi discernimiento? Este es el momento ahora mismo de renovar ese pacto secreto entre tú y Dios.
de volver a ese lugar donde el discernimiento fluye claro como el río de vida, de recordar que cuando ayudamos, lo hacemos con propósito celestial, que no podemos seguir dejando que lo sagrado sea tratado con desprecio por quienes no valoran la verdad. Volveremos a vernos si Dios quiere, pero hasta entonces, que Él te fortalezca en lo más íntimo de tu ser, que Él sea tu luz en medio de la confusión, porque lo que hoy escuchaste no es un final, es apenas el susurro de un comienzo.